Nos encontramos nuevamente en su programa T3. Hoy nadie quiso recibir y como yo soy la invitada, me toca recibirlos. La invitada que más invitan. Entre ella y Cerebro no hay pana. No, al contrario. La recogimos de la calle, pues. La recogimos de la calle, la pobre, estaba perdida. Pronto volveré a la calle y me van a extrañar. Dijo Paola. Señores, buenas noches. Damos la bienvenida formal a otro programa. O sea que la de ella no era formal. No, porque imagínate cómo llega la invitada. Sí, mi invitada. Paola está en pelear y Angelina apoyar. Bueno. Padre, yo estoy hoy. Padre, oiga, le confieso, padre, Emma, siéntase feliz. Hoy estoy en mi causa. Hoy estoy muy cuerdo, así que disfrútenme. Sí. Oh, Dios. Qué bien, pues. Ella miren el sombrerito de Carol. Sí, está muy tuto. Traído especialmente de Francia. Desde Francia la ella trajimos. de completa. Completa. De Taurís. De París. La trajimos de París, pero no de París, un muchacho. De Taurís. No se le nota también, está. Flaquita. No está comiendo ya. Sí. Un croissant le pudieran hacer a esa vestimenta de Carol. Padre, es que desde que salimos en portada y en cosas. Nos hemos puesto muy No, fácil. pero superen. Eso sí que nunca su Biblia siempre ahí. No, La vestimenta con Biblia. Siempre ahí. Bien incluida. Identidad. Claro que Así sí. es. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Sí. El no es fácil el tema de hoy. El tema de hoy es muy serio. Sí. Así que hoy Muy serio. vamos a hablar de un tema un poquito que a veces la gente, cuando oye esa palabra, como que se siente así. Y sin embargo no es así. Muy Se interesante. siente así, pero sin embargo no. La jerarquía. De la iglesia católica. La jerarquía de la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, pero antes hay que rezar. La chica fashion. Eres mi fashion. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, para que nos uses, para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, para que sea tu Espíritu Santo quien nos llene de su amor, quien nos llene de tu paz, de tu comprensión, de tolerancia, de paciencia. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, que seamos canales transparentes, Señor, para que tu mensaje sea el que tú quieras, para que a cada televidente, para que a cada hogar le lleguen respuestas, Señor, que tú les mandas, para que sepan que son escuchados, Señor, y muy amados por ti. Que amemos, que oremos por nuestras autoridades, que las respetemos, que las defendamos y que siempre, siempre oremos por ellos, porque son quienes mantienen la iglesia, son quienes están a cargo, son quienes llevan la parte pesada, los que tú escogiste, Señor, porque fuiste tú quien quisiste que nuestra iglesia fuera jerárquica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues después de esta oración tan profunda, Carol, yo creo que no nos queda, ya anunciamos el tema, así que vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de la jerarquía de la iglesia. Bien, estamos de vuelta con tu programa Juvenil Católico T3 y ahora es momento
de dar agradecimientos a quienes hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes. Ellos son de Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con el teléfono 809-246-2897. También agradecemos a Proseguros, que Proseguros es la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de Abogados Jacín del doctor Oscar Jacín. También agradecemos a Agua Fuente de Oro, que tiene 20 años a tu servicio. Y también agradecer a The Emily Style, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con el teléfono 809-461-3080. Gracias por patrocinarnos. Bueno, pues seguimos o continuamos, comenzamos el programa. En el día de hoy vamos a hablar sobre, ya hemos dicho, la jerarquía de la iglesia. Cuando escuchamos hablar de la jerarquía, entendemos como que es algo que está por allá arriba, es algo imponente, inaccesible, y no es así. Es simplemente un orden. Es un orden, como en toda institución hay un orden. Claro que En la República Dominicana tenemos un orden. La Constitución dice cómo es el orden de mando en la República Dominicana. Si uno lo busca, ahí lo encuentra. Primero es el presidente. Es el primer mandatario de la nación, y luego están los diferentes poderes, pero así es. En la iglesia lo mismo. Tenemos un orden establecido como una institución, y para que funcione bien debe haber un orden. Ahorita estábamos en la pausa. Él decía que alguien le dijo que estaba mal que la iglesia fuera jerárquica, porque si se equivoca el de arriba, se equivoca el de abajo. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si el Papa dice una locura, claro, no estamos llamados a obedecer una locura del Papa. Porque para eso está el discernimiento. Porque para eso nosotros, los demás miembros de la iglesia, piensan. O sea, no somos monigotes. Claro, no somos por eso es que me da monigotes. risa, porque escuchando lo que Eddie dice, de No, que y escuchando se la hace prueba, una el locura. padre lo dice. No, porque claro. El Papa es una locura. El No, Papa, no, claro, porque el Papa es la cabeza. Claro. Pero si tú lo quieres poner más chiquito, ponlo aquí. Si el obispo dice una locura, yo no tengo obligación de obedecer una locura del obispo. Es así. Vamos a hablar un poquito de cómo está formada esa jerarquía. Si ustedes no tienen algo más que agregar en este aspecto. Bueno, que Dios le ama. Ya le ama. Es verdad que dijo que vino de que cuerdo. No, muy pasivo. Para él eso es ser cuerdo, Sí, aparentemente. para él eso es el cuerdo. Primero, Primero tenemos el Papa, que es la cabeza. yeah. Tenemos a los cardenales, que son los colaboradores más cercanos del Papa. No lo de San Luis, lo que Ay, Dios. Los cardenales de la iglesia. Luego tenemos los obispos, ya en cuanto al sacramento del orden, el obispo, los presbíteros, los diáconos. Los Presbíteros, que somos los que normalmente nos dicen padre o sacerdote. Porque en una homilía yo no sé O también mucho, algunos dicen presbíteros, cura. sacerdotes y diáconos. Eso suena extraño. Ay, lo de El cura, eso fue por allá, por los años de la Revolución Francesa, 1789. Y de ahí, sí, los curas, era como despectivo. El cura es. El cura, Pero sí. realmente aquí no se utiliza tanto. El curita es. Aquí- Además en los países suramericanos y en México. Sí, Aquí- Es más que se usa. Poca gente lo usa aquí, pero hay algunos que lo usan. Pues ese es el orden jerárquico de la iglesia. Luego vienen otros órdenes, que los religiosos y las religiosas, las personas consagradas, pero no forman parte de la jerarquía. La jerarquía está formada pues propiamente por el Papa y los obispos, y los presbíteros y diáconos, que formamos parte del clero y participamos del ministerio de los obispos. Ok. Ujú. Así Entonces, es. sería bueno entonces leer. Así que vamos a ver por qué decimos que el Papa es la cabeza de la iglesia. Lo encontramos en Mateo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Interesante. Tú eres Más Pedro. claro imposible. Sobre esta tierra edificaré mi iglesia. Pero yo te daré las llaves. Lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Ahí también hay otro sacramento, el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Atar, poder de atar y desatar. Pero en definitiva quedémonos con la parte donde el Señor le entrega las llaves a Pedro. O sea, como cabeza. Y hay otro texto que demuestra claramente cómo los primeros cristianos reconocieron en Pedro esa cabeza de la iglesia, y Pedro, que es el primer papa de nuestra iglesia. Y es después de la resurrección, cuando María Magdalena va y dice que el Señor resucitó y demás, y bueno, salen corriendo Pedro y Juan, que está en el Evangelio de Juan, debe estar por ahí por el capítulo 20, 21, por ahí, pero no recuerdo exactamente los versículos, y salen corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Esperó que llegara Pedro. Porque Pedro era. Y luego entró. Cuando Pedro entró y vio, entonces entró Juan. O sea, es un signo de reconocer que tú eres la cabeza. Y además el mismo Pablo reconoce a Pedro como cabeza. Y también a los demás apóstoles lo reconoce como cabeza de la comunidad naciente, y por eso cuando se presenta algún problema, ¿dónde van a consultar? A Pedro. Y esa es la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo, del verdadero cristianismo, no del que se unta de ser cristiano, de los que nos robaron el nombre del cristianismo. O sea, el cristianismo histórico ha tenido siempre una organización, y si lo buscamos en la misma Sagrada Escritura, encontramos elementos claros que nos hablan de cierta organización desde el principio de la comunidad. Por ejemplo, ¿cómo surgen los diáconos en la iglesia? Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo surgen? Había un problema de que unos se quejaban de que no se estaban atendiendo bien a sus viudas, los de lengua griega se quejaban de que no le estaban atendiendo a las viudas, y bueno, ¿qué dicen los apóstoles? Bueno, elijan a 7 varones entre ustedes que sean gente probado, y elíjanlo para que ellos se dediquen a ese trabajo y nosotros nos dediquemos a la predicación del Evangelio. Y así comienza, es un orden en la iglesia, donde unos se dedican a una cosa y otros se dedican a otra. Y así ha sido desde el comienzo. Y ha habido esa organización que mucha gente no le gusta, porque al ser humano le encanta el desorden, le gusta la anarquía. Pero yo creo que por esa misma situación de que la iglesia siempre ha tenido una cabeza, es que ha podido mantener una de las características más importantes, y es la de ser una. Hemos visto muchas religiones que al no tener cabeza, en un país es una cosa, en un país es otra cosa, en un pueblo es una cosa y en otro pueblo es otra, mientras que la iglesia católica entre ellos mismos, exacto. Entonces la iglesia católica es la misma en el mundo entero, se celebra lo mismo, se cuida lo mismo, se guarda lo mismo, el dogma es el mismo. Entonces, ¿todo por qué? Porque tenemos una cabeza que lleva todo. Hay una cabeza, hay una doctrina, y todos seguimos eso. Y vuelvo con aquel que dijo que si se falla la cabeza, que se equivoca todo el mundo y por eso es malo. No. Ese que te dijo eso, no vamos a decir quién es, porque no, claro. Seguro está viendo el programa. No se trata de no se trata de eso. Sí. Quien te dijo eso sencillamente es una persona que ama el desorden, porque quien diga que no debe haber una organización en una institución es porque ama el desorden, y como en el desorden todo el mundo hace lo que le da la gana. Es que y si nos vamos a y así no funciona. Es que las empresas, las grandes empresas multinacionales se basan en esa organización. Pero es que no tenemos que ir tan lejos. O sea, en un hogar,
Cuando no hay jerarquía, es un desorden. Es un Claro. desorden. Porque es que yo A ver, no la puedo galleta querer que venir yo a comí mandar con en mi mi casa. El esposo por un lado, La la esposa por otro. Y los hijos Y los mandándose hijos por otro. mandándose por otro lado. Exacto. Eso es ¿Tú te imposible. imaginas que eso que se llama una familia desastre? Claro. Sí, O sea, la galleta que yo me hubiese totalmente. ahorrado. Una familia En desastre. mi caso hubiese sido así. Y la iglesia sería lo Un mismo desastre. si no estuviese una organización, si no hubiese cabeza, gente que piense, porque normalmente las masas no piensan. No, se La- van a llevar por las emociones. Sí, las masas obedecen al momento. Y cada Al- cabeza es un mundo, cada al quien piensa instinto. una cosa diferente. Cada quien piensa diferente, pero no. En ese orden que la iglesia tiene, es el orden que le ayuda a sostenerse. Porque nosotros hemos hablado de la cabeza física, la organización física de la iglesia, pero hay que hablar primero que la iglesia tiene una cabeza divina, Claro. que se llama Sin lugar a Jesucristo. dudas. Claro que sí. Y ella es el cuerpo de esa cabeza. Ahora, hay una cabeza visible que Sí. se llama el Papa. El Papa. En este caso, Benedicto Joseph XVI. Ratzinger, Joseph Ratzinger. mejor conocido Nacionalidad como alemana. Benedicto Benedicto. décimo XVI. sexto o 16. Muy Y bien. eso es. Y algo que a mí me gusta Invítame, mucho Benedicto, es la obediencia que la iglesia nos enseña a tener a nuestras autoridades. Incluso, ¿cómo se llaman los votos que, Sí, que ustedes hacen? Que obediencia sí, pobreza, obediencia y castidad. y Oye, castidad. los votos también necesitan. Sí, o sea, hacemos la promesa, porque voto se le llama propiamente en los religiosos, pero entre que no es lógica lo que están viendo, entre nosotros aquí, dicen que ellos los hacen y nosotros lo vivimos. Los religiosos lo hacen y los diocesanos lo vivimos. así es. Pero eso de la obediencia es importante saber que es una de las cosas que más cuesta al ser humano. Porque si ustedes ven en las calles, les cuesta al ser humano obedecer las normas Ujú. de la Claro. sociedad. Cuesta pararse en un semáforo cuando no viene nadie de ningún lado. Dice, ¿qué yo hago aquí parado? Sí. Pero el semáforo está en rojo. Usted dice, la norma es que en el Parece. mundo entero, cuando el semáforo está rojo, tú debes pararte, aunque no venga nadie. ¿Eh? No entendí la Cuesta. no entendí la señal, cerebro. Carol, ¿te entendiste? Sí, pero vamos a dejarla ahí. Bueno, lo damos ahí entonces. Bueno, pero es eso. Nos cuesta obedecer las cosas. Tenemos que ir a una pausa ahora y cuando regresemos Seguimos vamos con la jerarquía. a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la obediencia a la autoridad. Claro. Porque a veces pensamos que la obediencia es un invento. Claro. Pero vamos a ir a la pausa y en breve volvemos con ese texto que Carol nos tiene ahí en Q. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Bien, estamos de vuelta con tu programa Juvenil Católico T3 y ahora es momento de dar agradecimientos a quienes hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes. Ellos son de Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con el teléfono 809-246-2897. También agradecemos a Proseguros, que Proseguros es la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de Abogados Hassin Hassin, del doctor Oscar Hassin. También agradecemos a Agua Fuente de Oro, que tiene 20 años a tu servicio. Y también agradecer a The Emily Style, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con el teléfono 809-461-3080. Gracias por patrocinarnos. Bueno, pues seguimos o continuamos, comenzamos comenzamos. el programa. En el día de hoy vamos a hablar sobre, ya hemos dicho, la jerarquía de la iglesia. Cuando escuchamos hablar de la jerarquía, entendemos como que es algo que está por allá arriba,
es algo Algo imponente. inaccesible y no es así. Es simplemente un orden. Es un orden, como en toda institución hay un orden. Claro que En la República Dominicana tenemos un orden. La Constitución dice cómo es el orden de mando en la República Dominicana. Si uno lo busca, ahí lo encuentra. Primero es el presidente. Es el primer mandatario de la nación. Y luego están los diferentes poderes, que yo qué. Pero así es. En la iglesia, lo mismo. Poder que- Tenemos un orden establecido como una institución y para que funcione bien debe haber un orden. Claro. Ahorita Como todo Estado. Es que estábamos Dios es un Dios de orden. en la pausa, él decía que alguien le dijo que estaba mal que la iglesia fuera jerárquica porque si se equivoca el de arriba, se equivoca el de abajo. Es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si el Papa dice una locura, Claro. no estamos llamados a obedecer una Tengo locura, una risa, porque- una locura del Papa. Porque para eso está el discernimiento. Porque para eso nosotros, los demás miembros de la iglesia, piensan. O sea, no somos monigotes. Claro, no somos por eso que me da monigotes. risa, porque escuchando lo que Eddie dice, de No, que y escuchando se la hace prueba, una el locura. padre lo dice. No, porque claro, Y que Muy el Papa es negocio. una locura. el No, Papa, no, claro, porque el Papa es la cabeza. Claro. Pero si tú lo quieres poner más chiquito, ponlo aquí. Si el obispo dice Sí. una locura, yo no tengo obligación de obedecer una locura del obispo. Es así. Vamos a hablar un poquito de cómo está formada esa jerarquía. Si ustedes no tienen algo más que agregar en este aspecto. Bueno, que Dios le ama. Ay, Ya le ama. Es verdad que dijo que vino de que cuerdo hoy. No. Muy pasivo. que para él eso es ser cuerdo, Sí, aparentemente. para él eso es el cuerdo. Gracias, gracias. Primero, Bueno, primero tenemos el Papa, El que es la Papa. cabeza. yeah. La cabeza. Tenemos a los cardenales, que son los colaboradores más cercanos del Papa. No lo de San Luis, lo que Ay, Dios. Los cardenales de la iglesia. Luego tenemos los obispos, ya en cuanto al sacramento del orden, el obispo, los presbíteros, los diáconos. Los Presbíteros, que los somos los sacerdotes. que normalmente nos dicen Bárbaro. padre o sacerdote. Porque O una familia y hoy no O también algunos dicen presbíteros, cura. sacerdotes y Sí. diáconos. Eso suena extraño. Ay, lo de El cura, cura. eso fue por allá, por los años de la Revolución Francesa, 1789. Y de ahí, Curas. sí, los curas, era como despectivo. El cura es. El cura. Pero realmente aquí no se utiliza tanto. El curita es. Aquí- Más en los países suramericanos y en Sí, México. Sí, Aquí Aquí más México. que se usa. el Poca de gente cura. lo usa aquí, pero hay algunos que lo usan. Pues ese es el orden jerárquico de la iglesia. De la Luego iglesia. vienen otros órdenes que los religiosos y las religiosas, las personas consagradas, pero no forman parte de la jerarquía. La jerarquía está formada pues propiamente por el Papa y los obispos, y los presbíteros y diáconos que formamos parte del clero y participamos del ministerio de los obispos. Ok. Ujú. Así Entonces, es. sería bueno entonces leer. Así que vamos a ver por qué decimos que el Papa es la cabeza de la iglesia. Lo encontramos en Mateo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Dios. Señor Jesús. Sí, interesante. Tú eres Más Pedro, claro imposible. sobre esta tierra edificaré mi iglesia. Pero yo te daré las llaves. Lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Ahí también hay otro sacramento, el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Atar, poder de atar y desatar. Pero en definitiva quedémonos con la parte donde el Señor le entrega las llaves a Pedro, o sea, como cabeza. Y hay otro texto que demuestra claramente cómo los primeros cristianos reconocieron en Pedro esa cabeza de la iglesia, y Pedro, que es el primer papa de nuestra iglesia.
Y es después de la resurrección, cuando María Magdalena va y dice que el Señor resucitó y demás, y bueno, salen corriendo Pedro y Juan, que está en el Evangelio de Juan, debe estar por ahí por el capítulo 20, 21, por ahí, pero no recuerdo exactamente los versículos, y salen corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero, pero no entró. Esperó que llegara Pedro. Porque Pedro era. Y luego entró. Cuando Pedro entró y vio, entonces entró Juan. O sea, es un signo de reconocer que tú eres la cabeza. Y además el mismo Pablo reconoce a Pedro como cabeza. Y también a los demás apóstoles lo reconoce como cabeza de la comunidad naciente, y por eso cuando se presenta algún problema, ¿dónde van a consultar? A Pedro. Y esa es la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo, del verdadero cristianismo, no del que se unta de ser cristiano, de los que nos robaron el nombre del cristianismo. O sea, el cristianismo histórico ha tenido siempre una organización, y si lo buscamos en la misma Sagrada Escritura, encontramos elementos claros que nos hablan de cierta organización desde el principio de la comunidad. Por ejemplo, ¿cómo surgen los diáconos en la iglesia? Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo surgen? Había un problema de que unos se quejaban de que no se estaban atendiendo bien a sus viudas, los de lengua griega se quejaban de que no le estaban atendiendo a las viudas, y bueno, ¿qué dicen los apóstoles? Bueno, elijan a 7 varones entre ustedes, que sean gente probado, y elíjanlo para que ellos se dediquen a ese trabajo y nosotros nos dediquemos a la predicación del Evangelio. Y así comienza, es un orden en la iglesia, donde unos se dedican a una cosa y otros se dedican a otra. Y así ha sido desde el comienzo. Y ha habido esa organización que mucha gente no le gusta, porque al ser humano le encanta el desorden, le gusta la anarquía. Pero yo creo que por esa misma situación de que la iglesia siempre ha tenido una cabeza, es que ha podido mantener una de las características más importantes, y es la de ser una. Hemos visto muchas religiones que al no tener cabeza, en un país es una cosa, en un país es otra cosa, en un pueblo es una cosa y en otro pueblo es otra, mientras que la iglesia católica entre ellos mismos, exacto. Entonces la iglesia católica es la misma en el mundo entero, se celebra lo mismo, se cuida lo mismo, se guarda lo mismo, el dogma es el mismo. Entonces, ¿todo por qué? Porque tenemos una cabeza que lleva todo. Hay una cabeza, hay una doctrina, y todos seguimos eso. Y vuelvo con aquel que dijo que si se falla la cabeza, que se equivoca todo el mundo y por eso es malo. No. Ese que te dijo eso, no vamos a decir quién es, porque seguro está viendo el programa. No se trata de no se trata de eso. Sí. Quien te dijo eso sencillamente es una persona que ama el desorden, porque quien diga que no debe haber una organización en una institución es porque ama el desorden, y como en el desorden todo el mundo hace lo que le da la gana. Es que y si nos vamos y así no funciona. Es que las empresas, las grandes empresas multinacionales se basan en esa organización. Pero es que no tenemos que ir tan lejos. O sea, en un hogar, cuando no hay jerarquía, es un desorden. Porque es que yo no puedo querer venir a mandar en mi casa. El esposo por un lado, la esposa por otro, los hijos mangándose por otro lado. ¿Tú te imaginas que eso que se llama una familia desastre? Claro. Sí, O sea, la galleta totalmente. que yo me hubiese ahorrado. Una familia desastre. En mi caso hubiese sido así. Y la iglesia sería lo mismo Un desastre. si no estuviese una organización, si no hubiese cabeza, gente que piense, porque normalmente las masas no piensan. No, se dejan llevar por las emociones. Las masas obedecen al momento. Y cada cabeza es un mundo, cada quien piensa una cosa diferente. Cada quien piensa diferente, pero no. En ese orden que la iglesia tiene, es el orden que le ayuda a sostenerse, porque nosotros hemos hablado de la cabeza física, la organización física de la iglesia, pero hay que hablar primero que la iglesia tiene una cabeza divina.
Claro. que se llama Sin lugar a Jesucristo. dudas, Claro que sí. Y ella es el cuerpo de esa cabeza. Ahora, hay una cabeza visible que Sí. se llama el Papa. El Papa. En este caso, Benedicto Joseph XVI. Ratzinger, Joseph Ratzinger. Mejor conocido Así como diría alemán. Benedicto Benedicto. XVI XVI. o 16. Muy Y bien. eso es. Y algo que a mí me Te gusta invita a mucho Benedicto es acá. la obediencia que la iglesia nos enseña a tener a nuestras autoridades. Incluso, ¿cómo se llaman los votos que, Sí, que ustedes hacen? Que obediencia sí, pobreza, obediencia y castidad. y Oye, castidad. los votos también franciscanos. Sí, o sea, hacemos la promesa, porque votos se le llama propiamente los religiosos, pero entre que no es lógica lo que están viendo, entre nosotros aquí, dicen que ellos los hacen y nosotros lo vivimos. Los religiosos lo hacen y los diocesanos lo vivimos. así es. Pero eso de la obediencia es importante saber que es una de las cosas que más cuesta al ser humano. Porque si ustedes ven en las calles, les cuesta al ser humano obedecer las normas de la sociedad. Cuesta pararse en un semáforo cuando no viene nadie de ningún lado. Dice, ¿qué yo hago aquí parado? Sí. Pero el semáforo está en rojo. Usted dice, la norma es que en el Parece. mundo entero, cuando el semáforo está rojo, tú debes pararte, aunque no venga nadie. No entendí Cuesta. no entendí la seña del cerebro. Carol, ¿te entendiste? Sí, pero vamos a dejarla ahí. Bueno, lo damos ahí entonces. Bueno, pero es eso, nos cuesta obedecer las cosas. Tenemos que ir a una pausa ahora y cuando regresemos Seguimos vamos con la jerarquía. a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la obediencia a la autoridad, Claro. porque a veces pensamos que la obediencia es un invento. Claro. Pero vamos a ir a la pausa y en breve volvemos con ese texto que Carol nos tiene ahí en Q. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Amigos de T3, nos encontramos una vez más para terminar ya este tema y bueno, vamos a terminar. Por lo menos a recoger, para mencionar cómo está constituida la curia romana en su totalidad, por lo menos decir los nombres generales, porque son muchos. Están las secretarías de Estado, bueno, hablamos ahorita de que el Vaticano es un Claro. Estado, Aquí son ministerios. las diferentes secretarías de Estado, asuntos Ok. exteriores, asuntos generales, etcétera, etcétera. Ok. También están las diferentes congregaciones, que ya mencioné unas cuantas Ahorita. hace un momento, de las cuales la más fuerte de todas, la que más problema tiene, es para la doctrina de la fe. Porque ya te saben, todo lo que vean que ves ahí, para la doctrina de la fe, esa es la más fuerte. De esa era Ratzinger, Claro. antes de ok. ser papa, Claro. que no es fácil. Casi. A ese, al que está ahí le dicen el inquisidor, Ok. despectivamente. Sí, porque no es fácil el carguito. También tenemos los consejos pontificios, comisiones y los comités de diferentes órganos, Claro. tribunales, oficinas y otros organismos más que tienen que ver con el Vaticano. Y bueno, para terminar la jerarquía, los diáconos y los sacerdotes, que bueno, Ya lo ya Claro, lo conocemos claro. porque lo a tenemos eso lo ahí. conocemos. Y los bien. laicos, Claro. nosotros, Y Estamos nosotros. siempre Todos. con los, ellos. los ministros. Ay, hay que mandar un saludo a Ramoncito. Es Ramón. Y a Fabio. A Fabio Serrat, que A estuvo con Fabio. nosotros compartiendo interesantes temas de la vida. Sí. Y a Cabral. Señor, Y a Cabral, familia. Ay, pero tenemos que traer a Cabral un día para acá. Ay, sí. Hay que traer a Ay, Cabral un sí. día. Ay, mamá. Sí. Vamos a elegir el Cabral, tema y ay, está sí. invitado. Así Cada vez es. que Cabral me ve, me viene a dar un beso en la frente y yo, pero Cabral. Vamos a hacer más serio. Bueno, Orar Sí, por sí. nuestro superior. Contacto Carol, porque el tiempo está. Nos finito. encontramos en Facebook como dios.t3, @hotmail.com, en Twitter como programa _T3, el Twitter del Padre Ángel Díaz.
Y en YouTube nos encontramos ahí todos nuestros programas, ponen programa T3 y ahí nos encuentran. Así es, Bueno, señores. señores, muchas gracias por compartir jerárquicamente el Así tema del día de hoy. Sea obediente en su familia, en su casa, con el presidente, con las leyes, no se meta en problemas. Dios le quiere mucho, Y Dios como le dice ama Carol, mucho. orar por nuestras Así autoridades. mismo, Así es, orar por señores. nuestra jerarquía, por Que nuestra Dios les iglesia. bendiga a Le- todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Seguimos en tiempo de cuaresma, tenga recogimiento, sacrificio y oración. Recuerda que a ti también te ama. Te elige. Y te llama. Esto es T3. T3. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Adiós. Mi madre.